Tema 8, sistema endocrino. Este tema ya lo hemos visto en tercero de la ESO, en biología y geología. Voy a definir en primer lugar lo que es sistema endocrino. Sistema, como ya sabemos, es un conjunto de órganos. En este caso, el sistema endocrino es un conjunto de órganos que secretan hormonas, mensajeros químicos, que se dirigen a distintas partes del cuerpo cuya función es regular y coordinar la función de muchos órganos. La definición general de endocrino es secreción interna, es decir, liberan su contenido, en este caso las hormonas, directamente al torrente sanguíneo. El sistema endocrino se diferencia del sistema nervioso en que la acción es lenta en comparación con el sistema nervioso, con una acción más rápida y corta en duración en el tiempo. También el sistema nervioso está formado por nervios y se transmite su información a través de impulso nervioso y no llega a todas las partes del organismo, como es el caso del sistema endocrino, que a través del torrente sanguíneo llega a todas las partes del organismo. Bueno, pues aquí en el guión, en el punto 1 de generalidad, vamos a hacer un repaso de lo estudiado en cursos anteriores, en concreto en tercero de ESO, biología y geología. En segundo lugar, vamos a clasificar los tipos de hormonas según su naturaleza química. En el punto 3 vamos a ver cómo actúan dichas hormonas. En el punto 4 vamos a ver los mecanismos de regulación hormonal o retroalimentación. Y en el 5 vamos a hablar del sistema endocrino del ser humano, en cada una de sus glándulas, cómo actúan y qué tipo de hormonas se agregan y cómo actúan estas hormonas. Punto 1. Generalidades. Sistema endocrino. Es un sistema coordinador formado por glándulas endocrinas y tejidos. Están formadas por células secretoras, rodeadas de tejido conectivo o conjuntivo de sostén, que les proporcionan vasos sanguíneos, capilares linfáticos y nervios. La parte secretora de la glándula está constituida por tejido especializado en producir secreciones, y los productos secretados son las hormonas, las cuales pasan al espacio extracelular situados alrededor de la célula y de ahí a los capilares y al torrente sanguíneo. Las hormonas van a la sangre. Las hormonas son moléculas que actúan sobre las células dianas para controlar, regular y coordinar los diferentes órganos. A las células dianas se unen mediante receptores específicos. Las hormonas actúan en concentraciones muy bajas, pero tienen unos efectos muy poderosos. En esta imagen podemos observar cómo las hormonas viajan a través del torrente sanguíneo. En concreto, podemos ver el corte transversal de un vaso sanguíneo. Y estas hormonas se unen a receptores hormonales de células dianas, provocando cambios en la conformación de su membrana y provocando cambios internos que dan lugar a cambios funcionales. Esta imagen no aparece en el resumen porque aquí viene bien explicada. Mirad, os comento, pone por ejemplo, estoy hablando del cuadro que aparece en la parte izquierda, que cómo actúa, por ejemplo, la hormona del crecimiento. Mira, la hormona del crecimiento se produce en una glándula que es la hipófisis y viaja a través del torrente sanguíneo y tiene como células dianas las células de los huesos largos que produce su crecimiento. Es decir, hay hormonas que afectan solo a tejidos y órganos específicos. Las hormonas, como he dicho anteriormente, me refiero ahora al cuadro de la derecha, son mensajeros químicos que realizan su función a distancia, como he comentado anteriormente en el ejemplo anterior. Sus respuestas son lentas y duraderas, más que el sistema nervioso, que son rápidas y cortas en el tiempo. Y actúan en cantidades muy pequeñas, tienen un efecto muy poderoso, como he comentado anteriormente, pero se degradan rápidamente. Hoy en día el concepto de hormona es muy amplio, porque ya se sabe que cualquier célula puede producir hormonas que actúan a distancias muy cortas, son vertidas a la sangre y modifican la actividad de las células vecinas. Pone, por ejemplo, las prostaglandinas,
moléculas derivadas de los ácidos grasos, como ya hemos visto en bioquímica, que actúan sobre los mismos tejidos que las producen, por lo que se les considera hormonas locales. Punto 2. Tipos de hormonas. La clasificación de las hormonas se realiza en función de su estructura química. Vamos a ver proteicas, como la insulina y la vasopresina, derivadas de aminoácidos como la adrenalina y la tirosina, esteroidales como la testosterona y el cortisol, y derivadas de los ácidos grasos como las prostaglandinas. Empezamos a estudiar las hormonas esteroideas. Mirad, tienen naturaleza lipídica, derivan del colesterol y su síntesis es en el retículo endoplasmático liso de células endocrinas. Recordad que el retículo endoplasmático liso sintetizaba lípidos. Su estructura molecular de cada una de las hormonas esteroideas depende de los grupos químicos colaterales que presente. Un ejemplo es la testosterona. Hormonas eicosanoides. Derivan del ácido araquidónico. Da lugar a las prostaglandinas y los leucotrienos y son secretados por los eritrocitos que los sintetizan. Derivados de aminoácidos. Estas hormonas parten de aminoácidos modificados que actúan como mensajeros químicos. Por ejemplo, la tirosina que produce el tiroides, que procede del aminoácido tirosina. Hormonas peptídicas. Son cadenas de aminoácidos, las cuales se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, en el retículo endoplasmático rugoso de las células endocrinas. Si tienen glúcidos añadidos, hablamos de glucoproteínas. Y un ejemplo es la insulina que produce el páncreas. Aquí viene representado cómo actúan las hormonas, que ahora vamos a verlo en el siguiente punto, en el punto 3. Vemos la imagen, cómo se produce un corte transversal a la membrana plasmática de una célula y podemos ver parte del citoplasma. En la membrana plasmática de la célula tenemos proteínas integrales que aparecen representadas de mi izquierda el receptor 1, podemos llamarlo, y en la parte central el receptor 2. Vamos a ver cómo actúan cada tipo de hormonas. Mira, en primer lugar podemos ver hormonas peptídicas, polipeptídicas. Ya sabéis que un polipéptido es una biomolécula que está formada por más de 50 aminoácidos. Esta hormona peptídica se une a un receptor específico. Ya sabéis que las hormonas pueden actuar durante largos periodos, incluso durante toda la vida. Se unen a un sitio específico. Os indico, produce un cambio de conformación a este receptor y da lugar a una cadena de acontecimientos que no podemos ver en la imagen. Los receptores derivados de aminoácidos, como podemos ver en la imagen central, os indico, también se unen a un receptor integral de membrana, a un sitio específico llamado sitio activo, y también, como en el caso anterior, dará lugar a una cadena de acontecimientos. Y por último, tenemos las hormonas esteroideas, las cuales, os indico, se pueden atravesar directamente la membrana biológica, ya que tienen naturaleza lipídica, os indico, y como ya sabéis, los fosfolípidos que conforman la membrana plasmática son lípidos. Las hormonas esteroideas se unen a receptores intracitoplasmáticos, es decir, que se encuentran en suspensión dentro del citoplasma y también darán lugar a una cadena de acontecimientos. Punto 3. Actuación de las hormonas. Diapositiva 9. Las hormonas actúan durante largos periodos de tiempo e incluso durante toda la vida, de forma mucho más lenta que el sistema nervioso. Las hormonas se distribuyen por la sangre y se unen a receptores celulares que pueden ser externos o internos de una célula diana. Las hormonas actúan en función de su composición química. Las hormonas esteroides o eicosanoides son pequeñas y liposolubles y, como hemos visto anteriormente, entran libremente a la célula. Se unen a un receptor intracelular y después de esta unión entrarán al núcleo. Se unirán a elementos regulatorios del ADN y estimulan o inhiben la transcripción de genes específicos. ¿Qué significa eso?
Pues vamos a ver, como vimos el año pasado en genética molecular, la activación de los genes se puede activar o inhibir en función de la necesidad de la célula. Estas hormonas esteroide-icosanoides, como hemos dicho, al ser pequeñas y liposolubles, atraviesan lo que es la bicapa lipídica, entran y se unen a un receptor intracelular. Forman como un paquete, el cual se une a operones que se llaman, a operones que se encuentran, operones son paquetes de genes que se encuentran dentro del material genético del núcleo y se puede estimular la síntesis o la transcripción o bien inhibir. ¿A qué se refiere usted con eso? Pues mira, de genes específicos. Recordar que hay personas que, como comentamos el año pasado, tienen problemas a la hora de digerir la lactosa porque no sintetizan una enzima que es la lactasa. Puede ser debido a una descompensación hormonal, es decir, una hormona esteroidicosanoide, la cual entre dentro del citoplasma de la célula, se une a un receptor específico e inhiba la síntesis de la lactasa, es decir, una enzima que corresponde a un gen específico. Las hormonas también, en función de su composición química, hablamos de hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos. Estas hormonas no pueden atravesar la membrana biológica, la membrana plasmática, por lo que se unen, como hemos visto anteriormente, a receptores de membrana, provocando en el interior, como he dicho anteriormente, una cadena de acontecimientos, liberando un segundo mensajero. Esto no se ve, este curso se ve el año que viene en biología celular, en el bloque 2, en biología de segundo bachillerato. Al unirse esta hormona peptídica derivada de aminoácidos, el ATP, que es la molécula energética por excelencia, se rompe, lo que los biólogos llamamos se cinde, y da lugar a un AMP cíclico, que es una molécula activadora, un segundo mensajero, que activa una cadena de acontecimientos. Pero como digo, eso lo veremos el año que viene. Un individuo sano produce una cantidad de hormonas precisa, solo cuando el organismo la necesita, y se regulan mediante mecanismos homeostáticos, que implican el control del sistema nervioso. En condiciones patológicas, por ejemplo un tumor, la glándula de secreción interna produce hormonas de forma descompensada. Puede estar aumentada, hablamos en este caso de hiperfunción, o disminuida, hipofunción, lo cual provoca una enfermedad. Vamos a poner un ejemplo como es la producción de la hormona tiroglobulina, que produce la glándula de tiroides. Mirad, esta hormona se produce una cantidad adecuada. En el momento que se produce una hiperfunción, hablamos de hipertiroidismo. En el momento que se produce una disminución, hablamos de hipotiroidismo. El hipertiroidismo produce un metabolismo rápido de quema de los nutrientes y el hipotiroidismo un metabolismo vago. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas? Si quieren que los denote. Pues en el caso del hipertiroidismo, nerviosismo, taquicardia. En el caso del hipotiroidismo, cansancio, todo lo contrario, y toma de peso. El efecto de esta hormona puede durar entre 4 y 6 semanas. Es decir, es una hormona que tiene un inicio y una duración característica. Y como hemos dicho, la cantidad de hormona es muy pequeña y tiene que estar regulada siempre mediante un tratamiento hormonal. Y no se puede realizar sin una vigilancia médica, en el caso de que haya una disfunción, como es, os indico, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Ahora vamos a trabajar los tipos de interacción entre hormonas, diapositiva 11. Vamos a ver el efecto permisivo. En primer lugar, si el efecto sobre una célula diana requiere la exposición previa y simultánea a otra u otras hormonas. Por ejemplo, la maduración de
del aparato reproductor requiere las siguientes hormonas. Hormonas liberadoras de gonatropinas y hormonas esteroideas. Efectos sinérgicos. Si requiere la acción de dos o más hormonas y que todas sean necesarias para conseguir una respuesta hormonal global. Por ejemplo, la acción de glucagón, la adrenalina y el cortisol, que elevan de forma brusca el nivel de glucosa en sangre. Antagonista. Efecto antagonista. Si el efecto de una hormona sobre la célula diana es contrarrestado por otra hormona. Ejemplo, glucagón y hormona del crecimiento producen una elevación de la glucosa en sangre. Sin embargo, la insulina contrarresta este efecto, bajando el nivel de glucosa en sangre. Punto 4. Mecanismos de regulación hormonal, diapositiva 12. El hipotálamo, como ya sabéis, pertenece al cerebro y es el centro de control de la hipófisis. Canaliza las señales del sistema nervioso, es decir, impulsos nerviosos, hacia la hipófisis, por lo que podemos hablar de un solapamiento entre el sistema nervioso y el endocrino. Mira, como vemos en la imagen, el hipotálamo produce factores liberadores, los cuales activan a la hipófisis, que da lugar a unas hormonas tróficas que van a través del torrente sanguíneo hacia las glándulas, las cuales van a liberar las hormonas de la sangre que van a ir a los órganos diana o efectores. Y ahora vamos a trabajar en la siguiente diapositiva cómo es el mecanismo de retroalimentación o feedback. Recordaros que esas hormonas que van viajando a través de la sangre las hay de dos grandes grupos. Por un lado, las hormonas liposolubles, como son las hormonas, os indico, esteroides y cosonoides, y las hormonas que son hidrosolubles, que son las peptídicas y derivadas de aminoácidos. Recordar que las hormonas esteroideas e cosonoides viajan en la sangre gracias a transportadores proteicos y que pueden atravesar lo que es la membrana celular, ya que su estructura es la misma. Las hormonas peptídicas y derivadas de aminoácidos viajan por la sangre disueltas, ya que son hidrosolubles, pero no pueden atravesar las membranas biológicas, sino que se unen a receptores específicos de membrana. Mecanismos de retroalimentación o feedback. Vamos a ver el primer caso, que es la retroalimentación negativa. Esta se produce si existe una gran concentración de una hormona determinada, por lo que la glándula que la segrega es informada y se provoca su inhibición, es decir, se bloquea la segregación de más hormonas por esta glándula. En el momento que la concentración de hormonas baja en el torrente sanguíneo, la glándula se reactiva, positiva. Se produce por la presencia de una hormona en la sangre que provoca que la glándula segregue y trabaje más y produzca cada vez más hormonas. El ejemplo que nos aparece es cuando el bebé empieza a mamar la leche materna. Se produce prolactina y por más prolactina que se produce, más leche se fabrican en las glándulas mamarias. El mantenimiento en equilibrio del organismo, lo que llamamos homeostasis, requiere unos factores para tener en equilibrio el organismo. Es decir, siempre tenemos que tener un valor límite. Estos valores límites lo controlan unos centros de coordinación que se encargan de los mecanismos de retroalimentación, los cuales evalúan las condiciones adecuadas para que siempre el organismo tienda al equilibrio. Aquí vemos un ejemplo de retroalimentación negativa. Glándula endocrina que libera hormona al torrente sanguíneo, la cual viaja hasta llegar al órgano diana, se une y da lugar a una respuesta, es decir, el órgano diana es el efector. Cuando la respuesta es suficiente,
se impide, se inhibe la secreción por parte de la glándula endocrina. Ejemplo de retroalimentación negativa. Estímulo, caja, y tenemos que dar lugar a respuestas, que es levantar esa caja. El estímulo, esa información llega al hipotálamo, el cual produce hormonas liberadoras de corticotropina, CRH, la cual viaja a través del torrente sanguíneo y se une a los receptores de la hipófisis, la cual se estimula y produce hormona corticotropa, ACTH, la cual viaja a través de la sangre y se une a las glándulas suprarrenales. Reciben este nombre supra porque está encima del riñón y adrenal porque libera adrenalina. En este caso, la adrenalina se libera en el interior de la glándula suprarrenal, es decir, en la médula. Viaja a través de viaja a través del torrente sanguíneo y se une a un órgano, una célula diana, que en este caso el órgano es el efector, el músculo, que da lugar a la respuesta. Hasta aquí estamos hablando de estimulación, pero si os dais cuenta, de la hormona adrenalina sale una flecha roja que recibe el nombre de inhibición. Es decir, las propias hormonas que produce la glándula suprarrenal se unen a los receptores del hipotálamo e inhiben mayor secreción de hormona CRH para que se siga estimulando el proceso. La adrenalina también está regulada su producción por el sistema nervioso simpático. Ejemplo de retroalimentación negativa. Aquí tenemos otro ejemplo, al explicar anteriormente. El hipotálamo detecta la necesidad de aumentar la actividad metabólica, la actividad química en las células de los órganos. Por ello envía señales nerviosas a la hipófisis para que segregue TSH, hormona estimulante del tiroides. La hipófisis produce la hormona estimulante del tiroides y la vierte a la sangre. Esta hormona se une a los receptores de membrana del tiroides y estimula la producción de tirosina. La tirosina se vierte a la sangre, os indico, y llega a los órganos del cuerpo. Se une a los receptores de membrana y produce un aumento de la actividad metabólica en las células de los órganos. El aumento de tirosina en sangre produce que la hipófisis deje de producir TSH y esto también produce la detención de producción de tirosina por parte del tiroides. Retroalimentación positiva, oxitocina. El inicio se produce con el empuje del niño sobre la parte baja del útero, que produce un estiramiento de este, liberación de oxitocina, la cual produce contracciones uterinas y de nuevo el estiramiento de la parte baja del útero. Y se vuelve a repetir el ciclo. El fin del ciclo termina con la expulsión del bebé. Retroalimentación positiva. En este caso el estímulo es la succión por parte del bebé de las glándulas mamarias. Activan los mecanorreceptores de las glándulas mamarias que envían esta información al hipotálamo. El hipotálamo, mediante impulsos nerviosos, activa los siguientes órganos diana. A su vez del hipotálamo, el cual produce oxitocina, y a la de la hipófisis, que produce prolactina. La oxitocina y la prolactina viajan a través del torrente sanguíneo hasta las glándulas mamarias, a las cuales se unen a los receptores de membrana de estas hormonas. La glándula mamaria tiene como respuesta la producción y liberación de leche, que a su vez es de nuevo el estímulo para activar a los mecanorreceptores de las glándulas mamarias.